Quisiera comenzar por lo más importante. Espero que estén pasando la mejor Navidad posible y también desearles un año 2025 bueno, agradable y productivo. Por supuesto, este deseo empieza por los afectados de la Dana, a los que todos los españoles tenemos presente en nuestro corazón. A medida que han ido pasando las semanas entre los vecinos, la preocupación es unánime. Temen que el paso del tiempo no les lleve a la reconstrucción, sino que les lleve al olvido. Por eso quiero decirles que no les vamos a olvidar. Haremos todo lo que podamos hacer para reparar lo que aún es reparable, todos y todo. Desde la Generalitat Valenciana, que me consta que se está volcando, al Partido Popular como oposición a nivel nacional, para que el Gobierno de España cumpla con su obligación de ayudar a la reconstrucción urgente de tantas poblaciones devastadas. Esta convocatoria responde al balance de lo que entendemos que ha sido 2024. Por todo lo que se puede decir es secundario si pensamos en todas las familias que hoy intentan reconstruir sus vidas en las zonas devastadas y todas las que han perdido a algún ser querido. Los Reyes, con su cercanía y sin que nadie se lo hubiese pedido, nos representan a todos los españoles más que nunca. No así un Ejecutivo que, con su falta de empatía y su distancia con la realidad, se aleja de lo que es la España de verdad. Este balance siempre será insuficiente e impreciso, lo anticipo. Será insuficiente e impreciso respecto al balance que cualquier ciudadano español pueda hacer. 2024 ha sido un año en el que cada mes se ha hecho más largo para la mayoría de las familias, porque cada vez cuesta más culminarlo afrontando todos los gastos. 2024 ha sido un año en el que acceder a la vivienda fue todavía más difícil, pese a todas las promesas. Todos hemos perdido la cuenta de los cientos de miles de viviendas prometidas y no ejecutadas. 2024 es el año en el que la inmensa mayoría de los ciudadanos no puede decir que alguno de los problemas que había en enero se han resuelto en diciembre, ya sea su economía familiar, su vivienda, las crisis migratorias o el empleo. Y 2024 es el año en el que la política de este país se ha ido alejando de la gente, paso a paso, día a día, durante estos 12 meses. Y es nuestro deber recuperarla. 2024 comenzó con la tramitación de la amnistía, o lo que es lo mismo, la validación de la desigualdad de los españoles. ¿Qué gobierno tiene España cuando borrar los delitos de quien te pone en el poder deja de estar de actualidad porque se hacen cosas aún peores? La mayor novedad de este año ha sido que algún día nos hayamos amanecido sin una nueva imputación, una nueva corruptela, un nuevo chantaje, un nuevo intercambio de privilegios o sencillamente una nueva mentira. Con este Gobierno, el escándalo político se ha convertido en algo cotidiano. La mentira es el primer trámite de cualquier iniciativa que este Gobierno trate de llevar adelante. Medio Gobierno de España está involucrado directa o indirectamente en una causa judicial. Otro medio ni se sabe que existe desde el punto de vista de las soluciones prácticas. Y respecto a la familia directa del presidente, ¿qué decir? Sobre todo, ¿qué no diría él mismo si fuese otro el que gobernase? Así, este 2024 ha sido, a efectos del Gobierno, un bochorno. A efectos de quien lo preside, una colección de escándalos sin precedentes en su entorno político y personal. Y a efectos de los españoles, una pérdida de tiempo y de dinero que se ha invertido en contra de sus intereses. El Gobierno puede ofrecer a los españoles escándalos, malas noticias y dolores de cabeza, pero lo que es servir no les ha servido para nada. El pasado lunes, el presidente hizo un ejercicio de invención de la realidad, dibujando una España que está muy lejos del día a día de los españoles. Llevan más de 6 años gobernando y el triunfalismo económico que reina en el Palacio de la Moncloa se queda ahí, en el Palacio de la Moncloa. Fuera de esas 4 paredes,
Las familias pagan más por la cesta de la compra, por las actividades extraescolares de sus hijos. Las familias españolas pagamos más por casi todo. El desempleo siendo el más alto de la Unión Europea, especialmente preocupante el desempleo femenino y el desempleo juvenil. Los españoles debemos más dinero que nunca y hemos pagado más impuestos que nunca. No es correcto decir que somos la mejor economía de la Unión Europea cuando el crecimiento de nuestra economía se basa fundamentalmente en el gasto público, de casi un 20%, o cuando desde el 2008 la renta per cápita real de los españoles crece 10 veces menos que la media de la Unión Europea, un 1%. Ha crecido nuestra renta frente a un 11% que ha crecido de media la renta de los europeos. Pero es que además somos el tercer país de la Unión con mayor porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social, un 26,5% de la población, 12.700.000 españoles en riesgo de pobreza. Y es que además somos el segundo con más pobreza infantil. 1 de cada 3 niños o niñas españolas están en riesgo de pobreza. Y el segundo país también con más abandono escolar temprano. Las familias no tienen una percepción equivocada de la economía. Es el Gobierno quien tiene una percepción equivocada de la realidad, una percepción equivocada de España. Y es que España no tiene gobierno. No tiene un gobierno interesado en los problemas de los españoles, no tiene un gobierno capaz de aprobar leyes sin desguazar el Estado, no tiene un gobierno preocupado por nada que no sea su propia supervivencia. Pero también quiero añadir que 2024 es un año en el que nuestra nación ha demostrado a sí misma que es capaz de hacer frente a todo. España sale adelante, gracias al esfuerzo de las familias, que el Gobierno relega porque no está en sus propias prioridades, gracias a los ciudadanos, a los que solo ve como objetivo de recaudación de impuestos, o gracias a las empresas a las que se les persigue y se les señala por invertir, y gracias a la solidaridad de una nación mucho más dispuesta que su propio Gobierno cuando ha habido problemas. Y gracias a que cada día en España los ciudadanos no se conforman y se niegan a aceptar que el régimen de resignación que pretende establecer el poder, a través del conmigo o contra mí, a través del pobre objetivo de que todo siga igual y a través de que tratemos de dar por bueno y por normal lo que ni es bueno ni es normal. Son todos los españoles los que hacen que España siga siendo el mejor país del mundo, el país donde más tiempo se vive de Europa, un país en el que la gente le gusta elegir para vivir, un país alegre, dinámico, creativo, acogedor, con un idioma que compartimos con casi 600 millones de ciudadanos en el mundo. Lo tenemos todo para poder alcanzar el mejor de los futuros, todo excepto un gobierno a la altura de su pueblo, pero eso también lo tendremos. Hasta aquí ha llegado el 2024, en lo que se refiere al Ejecutivo. El 2025 de este Gobierno discurrirá entre los juzgados y Waterloo y quizás algo de Franco. Nosotros vamos a trabajar para que la política útil llegue de manera efectiva a las familias. España necesita futuro y a eso se va a dedicar el Partido Popular. Somos el primer partido de España. 2024 ha sido el año en el que el Partido Popular sigue siendo el primer partido de los españoles. Hemos ampliado nuestra distancia respecto al segundo partido cuando se han abierto las urnas en toda España en las elecciones europeas de junio. Hemos aumentado nuestra presencia en el Parlamento Vasco. Hemos logrado un resultado histórico en el Parlamento de Cataluña. Y Galicia volvió a decir que donde gobierne el Partido Popular, el futuro es mejor si sigue gobernando el Partido Popular, obteniendo la quinta mayoría absoluta consecutiva. Por eso seguimos gobernando para el 70% de los españoles en las comunidades autónomas. Si esto se redujese a resultados, podríamos estar satisfechos. Pero no lo estamos.
Y no lo estamos porque creemos que la política debe consistir en algo más que competir con el adversario. Muy mal le iría a España si la única ambición de la oposición fuese ser mejor que el peor gobierno. Por eso yo no me conformo y les aseguro que el Partido Popular no se conforma. Así lo hemos hecho durante este 2024, intentando ofrecer a los españoles una alternativa. En primer lugar, desde las comunidades autónomas y los municipios que gobernamos, donde hemos logrado ser la voz de los españoles que piden igualdad frente a privilegios, ser el dique de contención a los atropellos del Gobierno y a las subidas de impuestos, haciendo lo contrario y bajándolos donde gobernamos. Gobernar sin chantajes y sin convertir cada votación en una auténtica subasta. Y en segundo lugar, no solo desde las comunidades y municipios donde gobernamos, sino también como partido mayoritario en el Congreso y con nuestra mayoría absoluta en el Senado, hemos hecho una oposición alternativa, poniendo nuestros votos al servicio de las reformas que España necesita y usando la confianza de los españoles para evitar los desmanes que no necesita. Desde el Partido Popular, este 2024, hemos logrado algunas cosas, creo que importantes. La primera, preservar la independencia de la justicia con la reforma del Consejo General del Poder Judicial. La segunda, aprobar la ley bloqueada durante 3 años para proteger a los pacientes de ELA y cuya financiación reitero hoy aquí en este fin de año. Y recientemente ahorrar 6.500 millones de euros de impuestos a los españoles frente a un gobierno que ha recaudado este año 140.000 millones más que en 2018, un 43% más de recaudación fiscal hemos financiado los ciudadanos de nuestro país. En cuarto lugar, las 24 leyes aprobadas por el Partido Popular y bloqueadas por el Gobierno en el Congreso. 14 las hemos aprobado en el Senado, con alguna tan relevante entre estas como la Ley contra la ocupación de las viviendas ilegales. O la Ley de conciliación, la más avanzada de nuestra historia, sigue bloqueada en el Congreso y contempla medidas como la gratuidad de las escuelas infantiles en toda España. Existe, en definitiva, una alternativa. Y quiero que los españoles sepan que el Partido Popular reúne mayorías y saca leyes adelante, no de cualquier forma, no a cualquier precio. Reunimos mayorías y sacamos leyes adelante sin ceder a chantajes, sin subastar el Estado, sin votaciones agónicas y sin cambiar de principios. Y, por supuesto, insisto, no nos conformamos. No podemos conformarnos con ser menos malos que los que ya están. Quizás en otro momento sería suficiente, pero hoy España no necesita un mero recambio, necesita una alternativa. Una alternativa capaz de reparar todo lo que el Gobierno está destruyendo y devolver a España la dignidad. Una alternativa capaz de unir todo lo que el Gobierno quiere dividir. Una alternativa capaz de ilusionar a la mayoría de ciudadanos, no de satisfacer a minorías políticas. Una alternativa capaz de ofrecer esperanza y no solo desaliento. Esa alternativa requiere que demos lo mejor de nosotros mismos. Yo estoy dispuesto a ello, pero creo que España puede dar mucho más de sí y dar mucho más a sus ciudadanos. Nuestro primer propósito para el nuevo año es que este país recupere la confianza en al menos una parte de sus políticos. Vamos a dedicarnos a que la política recobre el significado de servicio. Tenemos un gobierno en el que las minorías imponen sus intereses y vamos a seguir trabajando por una España en la que las mayorías se construyan desde la firmeza en los principios. Tenemos un gobierno en el que se recurre a la mentira para justificar lo injustificable. Y vamos a seguir trabajando por una España en la que se recupere el valor de la palabra dada. Tenemos, en definitiva, un gobierno en el que los ciudadanos son la última de sus prioridades. Y vamos a seguir trabajando por una España en la que los problemas de las familias, de los jóvenes, de los autónomos, de las empresas, vuelvan a ponerse en el primer plano político. Tenemos un gobierno que ha desacreditado todas las instituciones del Estado. Y vamos a seguir trabajando por una España en la que estas instituciones sean devueltas a sus propietarios, que somos los españoles.
Tenemos un gobierno que trata de sobrevivir dividiendo a la población. Y vamos a seguir trabajando por una España que construya desde la unidad. Y venimos de un gobierno que en su desesperación mira constantemente al pasado y vamos a seguir trabajando por una España que pueda mirar hacia adelante. 2025 va a ser un año intenso para el Partido Popular. Somos el único partido que puede ofrecer a los españoles algo diferente, ante los que tienen como única aspiración que todo siga igual. Somos el único partido que puede ofrecer un cambio en este país. Y somos el único partido que aún puede construir una esperanza. Les aseguro que asumimos esa responsabilidad. 2024 ha sido el año en el que los españoles han padecido mucho de lo que les sobra a la política. Trabajaremos por un 2025 muy diferente, para que el futuro también sea diferente para España. Feliz año, feliz futuro y feliz Navidad. Muchas gracias a todos. Hola, señor Feijóo. Feliz Navidad. Le quería hacer 3 preguntas. La primera es sobre la relación de su partido con otras fuerzas parlamentarias como Junts. Usted ha dicho aquí que han sido capaces de armar mayorías. Lo hemos visto en las últimas semanas en el Congreso de los Diputados con votaciones importantes. Quería saber si para usted Junts ya es un partido completamente normalizado, a pesar de que su líder Puigdemont sigue siendo un huido de la justicia. Y también quería preguntarle si comprende que haya sectores dentro del PP a los que les incomoda esa relación. Eso sobre Junts. Luego, el rey abordó en su discurso distintos asuntos, se refirió a la inmigración y el rey dijo que la manera en la que seamos capaces de abordar la inmigración dirá mucho sobre los principios y la calidad de nuestra democracia. Quería saber si el líder del PP da por imposible un acuerdo con el Partido Socialista para el reparto de los menores migrantes que sigue pendiente a pesar de la llamada desesperada de Canarias. Y ya en último lugar, ha empezado su discurso hablando de las víctimas de la Dana. Es una cosa que usted hace desde que sucedió la catástrofe a finales del mes de octubre. Le quería preguntar por el líder del Partido Popular en la Comunidad Valenciana y el presidente, Carlos Mazón, si usted, como presidente del PP, fija un horizonte para establecer si Mazón está cumpliendo con esa tarea de reconstruir y, sobre todo, de recuperar la credibilidad de los ciudadanos. Si para usted será el final de legislatura o lo decidirá antes. Gracias. Muy bien, muchas gracias por su pregunta ampliada. Usted me pregunta sobre las votaciones en las que hemos coincidido con Junts. Es evidente que Junts, el PNV, Vox, el Partido Popular, UPN, hemos coincidido en algunos casos en votaciones y las hemos ganado. Sin estos partidos no podríamos haberlas ganado. Si no tenemos los votos de Vox, no tenemos los votos de Junts, no tenemos los votos de Vox o tenemos los votos del PNV, no es posible ganar votaciones en el Congreso. Por tanto, hemos coincidido en algunas votaciones, eso es así, y hay una cosa fundamental, y es que a mí no me importa coincidir para bajar impuestos a los españoles, ni me importa coincidir para cumplir mi programa electoral. Al contrario, coincidir para cumplir el programa electoral sin chantajes, sin amenazas, es lo que debe de hacer alguien que quiere optar a la presidencia del Gobierno. Sí, le puedo asegurar que mis principios son conocidos. Prueba de que mantener mis principios me ha llevado a estar en la oposición después de ganar las elecciones. Por tanto, discutir si mantenemos o no los principios, cuando manteniendo los principios nos hemos quedado en la oposición, me parece que simplemente es un juego que no pasa de eso, un juego dialéctico más que otra cosa. Yo vuelvo a reiterarle, vamos a seguir intentando trasladar nuestro programa electoral en el Senado, con la mayoría absoluta es fácil. En el Congreso necesitamos que otros grupos quieran apoyar las propuestas del Partido Popular. A veces lo conseguimos bastantes veces y otras veces no. Fíjese, el año pasado, si no recuerdo mal, Junts votó a favor del impuesto a las energéticas. Este año votó en contra. El Partido Popular el año pasado votó en contra y este año volvió a votar en contra. Por tanto, ¿quién se ha movido?
¿Los que hemos mantenido la misma línea de votación o los que han cambiado el criterio de votación? Creo que es una reflexión que conviene, por lo menos, compartir. Yo no puedo estar más de acuerdo con el discurso del jefe del Estado. Yo creo en todo lo que ha dicho el jefe del Estado. Yo he dedicado toda mi vida a defender la Constitución española y el Estado de las autonomías. Creo, pues, en la Constitución, desde el último al primer artículo. Creo en el Estado de las autonomías. Creo en la democracia liberal. Creo en la independencia del Poder Judicial. Creo en la jefatura del Estado. Creo en la monarquía parlamentaria. Creo en el consenso, en el acuerdo, en buscar caminos conjuntos para superar dificultades. Y esto es lo que he planteado. Usted también lo recordará. Yo planteé hacer un gobierno de concentración en mi país después de julio del 2023. El que no ha querido es el que ahora es presidente del Gobierno gracias a la amnistía y otras prebendas a determinados partidos independentistas. Por tanto, me he sentido muy cómodo, muy reconfortado con el discurso de Su Majestad el Rey. Lo que lamento es que eso sea novedad en mi país. Lo que lamento es que eso tenga que ponerse en valor, porque esto es la democracia en nuestro país y esto es la Constitución española. Sí me sorprende una cosa, y es que todos los socios del Gobierno están en contra del discurso del jefe del Estado. Cuando un presidente de Gobierno se basa en un conjunto de partidos políticos, y mire que son muchos, y todos están en contra del jefe del Estado, ese presidente de Gobierno debería de reflexionar por qué su legislatura va en contra de los principios básicos que el jefe del Estado ha trasladado a los ciudadanos y que la inmensa mayoría de los ciudadanos compartimos. Y la última pregunta en relación con la Dana, por supuesto. Por supuesto que me voy a recordar y acordar y comprometer con la Dana, con los afectados de la Dana, con los territorios devastados, con las familias que han perdido sus seres queridos, con las personas que todavía no han desaparecido, con el pueblo de Letur en Albacete y con toda el área metropolitana de Valencia, por supuesto, por supuesto. Y va a ser permanente y constante. Hemos apoyado 3 reales decretos, a pesar de que el Gobierno no los haya consensuado con nosotros, todos los que llevó. Y seguimos trasladando que no tenemos las ayudas efectivas suficientes para aliviar las economías personales de las personas que han perdido sus bienes y, por supuesto, tampoco para reconstruir todo el daño producido al territorio, a las infraestructuras y a la economía de las 700.000 personas afectadas por la Dana. Sobre el futuro de los políticos, hay políticos a los que se le asciende por su gestión en la Dana y hay otros políticos que siguen dando la cara, que siguen ajustando su comportamiento a la decisión de los ciudadanos y que siguen gestionando la Generalitat Valenciana. El único político que ha seguido gestionando en el ámbito de sus responsabilidades, asumiendo una remodelación en su gobierno y asumiendo y uniendo su propio futuro a la reconstrucción de los efectos de las riadas de Valencia, ha sido el presidente Mazón. Creo que eso debe de ponerse en su haber, porque es justo y porque además es verdad. Hola, ¿qué tal, señor Feijóo? Quería preguntarle por ese 2025 que usted ya ha calificado de intenso en varias de sus intervenciones. Quería preguntarle por esa intensidad, si cree que va a ser o si la ve más en clave judicial, por lo que pueda ocurrir en los tribunales con el entorno del presidente, o si cree que será un año en el que habrá de nuevo una cita con las urnas. Y luego la segunda pregunta era en relación con sus, valga la redundancia, con su relación con Vox, del partido con Vox. Si ha habido algún acercamiento en los últimos días. Quería preguntarle si va a tratar de coser esa relación que está rota desde el verano en los gobiernos autonómicos, si la va a tratar de coser de manera personal, si va a tomar esa tarea de manera personal con el líder de Vox, con Santiago Abascal. Muchas gracias. Yo he intentado decirles que el año 25 para el Gobierno se va a mover entre los juzgados, Waterloo y quizás un poco de Franco. Y creo que más o menos los españoles, la mayoría podemos coincidir en ese diagnóstico. Mire,
el señor Sánchez lleva 6 años en el gobierno. Nunca ha habido un año como este 2024, rodeado de más corrupción, de más escándalos y de más desigualdad en nuestro país. Yo no lo recuerdo en democracia. Yo no recuerdo haber vivido un año como este, donde el presidente está absolutamente acorralado en su partido, en su gobierno y en su entorno. Yo no he vivido nunca un año en el que el presidente no sabe cuánto va a durar la legislatura, ni tiene capacidad para garantizarla, en la que el presidente no tiene votos ni para presentar el presupuesto. Ya ha finalizado el año 2024 y no ha presentado el presupuesto. Y, por supuesto, hace un año que finalizó el año 2023 y tampoco presentó el presupuesto. No hay antecedentes ni precedentes de un primer ministro europeo en la situación judicial y política del presidente del gobierno. Por tanto, el año 25, lo que ocurrirá en España no dependerá del gobierno, no dependerá de su presidente, dependerá de los juzgados y de Waterloo. Y, lamentablemente, creo que los españoles no merecemos esta sinrazón y esta falta de horizonte. Por eso, el objetivo de la comparecencia es mandar un mensaje de futuro. Oiga, nosotros somos la alternativa al gobierno. Y con eso le contesto a su segunda pregunta. La única posibilidad de que haya un cambio en España, la única posibilidad de que el gobierno del señor Sánchez forme parte del pasado y abrir un escenario de futuro es el Partido Popular. No hay otra. No hay otra. Al único que le interesa de verdad que haya un cambio en España, basado en la estabilidad, en tener un proyecto nacional que le sirva a la mayoría de los españoles, es el Partido Popular. Gobernamos para el 60% de la población española, gobernamos para el 70% de la población española, en la mayoría de comunidades autónomas, en la mayoría de ayuntamientos, capitales de provincia y diputaciones, y estamos preparados para gobernar, y lo estamos haciendo. Y, por tanto, este es nuestro objetivo. Sobre el partido al que usted me refiere, Vox, tendrá que tomar una decisión, si lo que quiere es facilitar el cambio en España o lo que quiere es impedirlo. Si lo que quiere es hacer oposición al Partido Popular o lo que quiere es hacer oposición al señor Sánchez. A veces sus comportamientos son contradictorios y confusos. El nuestro no. Nosotros estamos aquí para cambiar el gobierno de nuestro país. Nosotros tenemos como único objetivo abrir una época de esperanza en nuestro país. Y por eso lo decimos de forma clara. No vamos a perder el tiempo en ninguna otra cosa que no sea presentar un proyecto alternativo al desgobierno que vive España. Este es nuestro objetivo. Creo que es un objetivo muy claro, muy determinante y fiable en el tiempo. Los resultados que acabo de referir de las elecciones, las 4 consultas electorales, así lo han referido. El año 24 lo empezamos siendo el primer partido de España y el año 24 lo finalizamos siendo con más intensidad el primer partido de España, pero no porque lo diga yo, sino porque los españoles nos han votado con mucha mayor intensidad en las últimas elecciones, con la quinta mayoría en Galicia y con un incremento multiplicado por 5 el número de escaños en el Parlamento de Cataluña, un incremento de 40.000 votos en Euskadi y con 4 puntos de diferencia en las elecciones europeas. Estos son los resultados del año 24 en términos reales, encuestas aparte. Buenas tardes, señor Feijóo. Yo tenía también varias cuestiones. En primer lugar, en cuanto a la relación con Junts del Partido Popular, me gustaría saber si estaría usted dispuesto a presentar una moción de censura que tuviera el apoyo de Junts, si estaría también usted dispuesto en algún momento a reunirse con el líder de este partido, con Carles Puigdemont, y cómo explicaría a los votantes o a los militantes del partido el giro del Partido Popular, que empezó el año con muchas manifestaciones contra la amnistía y ha terminado suscribiendo acuerdos con Junts en el Congreso. En segundo lugar, quería preguntarle también, ayer conocimos que la Generalitat Valenciana alega que el presidente Mazón comió en el restaurante El Ventorro el día de la Dana en calidad de líder del Partido Popular para justificar que no tiene la factura.
¿Qué le parecen las distintas versiones sobre esa comida y qué le parece que el presidente de la Generalitat Valenciana le estuviera ofreciendo la dirección de la televisión pública a una periodista? Y por último, dijo usted hace unas semanas que le daba pereza la intención del Gobierno de conmemorar el año que viene la muerte de Franco. Me gustaría saber si considera usted, en todo caso, que debe celebrarse con actos públicos el año que viene el 50 aniversario de la muerte del dictador. Gracias. Bien, mire, en relación a la pregunta que me formuló su compañera y que usted me reitera, voy a intentar ser coherente con la respuesta. Fíjese, quien pactó la investidura en Suiza a cambio del borrado de los delitos con el señor Puigdemont fue el señor Sánchez. Y quien acepta fotografiarse con una persona al que debería de detener es el señor Sánchez. Por tanto, yo creo que no hay que sumar a las actuaciones del señor Sánchez referencias o reflexiones que insulten a la inteligencia de los españoles. Decir que el Partido Popular está haciendo cosas parecidas al señor Sánchez, honradamente creo que es un insulto a la inteligencia de los españoles. Fíjese, el Partido Popular, lo vuelvo a reiterar, ha coincidido en votaciones para bajar impuestos, sin renunciar a ninguna de nuestras propuestas. Es que esa propuesta es la propuesta que nosotros presentamos en el Congreso y presentamos en el Senado el año pasado. Y el año pasado, el PNV y Junts, no recuerdo con exactitud el PNV, desde luego Junts sí, si no nos hubiese aprobado, votaron a favor. Y este año votaron en contra. Esto es lo que hay, y este es el resumen de las cuestiones. Mantenemos los principios y no aceptamos chantajes. Prueba de que mantenemos los principios y no aceptamos chantajes es que estamos en la oposición, después de haber ganado las elecciones. No hay ningún precedente en los 46 años de democracia que un partido que después de haber ganado las elecciones pase a la oposición por no aceptar cuestiones que en nuestra opinión son ilegales, inconstitucionales y amorales. Y este es no una opinión, sino esto es una crónica de los hechos que han ocurrido en nuestro país en el último año. Sobre la comida, vea usted, yo no me voy a dedicar a ver los tickets de la comida de ningún dirigente político, de mi partido o de otro partido. No creo que ese sea mi trabajo. A mí lo que me preocupa en Valencia es si la Comunitat Valenciana está pagando, está trabajando y está aliviando a las familias, a los trabajadores, a los autónomos y a las empresas. Y por la información que me van pasando en tiempo real, es mucho más eficiente en la ejecución de ayudas que el gobierno de mi país, el gobierno de España. Eso es una confirmación y esos son los hechos a los que puedo referir. Y sobre... mire, yo estoy dispuesto a celebrar la transición española, la venida de la democracia, la Constitución española. Lo que no estoy dispuesto es a jugar a la división y a la fractura de mi país. Eso se lo dejo a los que viven del pasado. Nosotros hemos superado el pasado. El Partido Socialista Obrero Español superó el pasado. Si el sanchismo no lo superó, que vuelva al pasado. Nosotros no estamos en la década de los 40, del siglo XX. Nosotros estamos iniciando la década de los 30 del siglo XXI. Ese es nuestro objetivo. Para celebrar la Constitución española, la transición, aquí nos tiene. El problema, quizás, es que los socios del Gobierno no quieren celebrar ni la transición ni la Constitución española. Y Sánchez no tiene socios para celebrar la Constitución y la transición española. Ahora bien, se equivoca, porque la transición y la Constitución española debe de celebrarla con aquellos que creemos en ella. La pregunta es, ¿Sánchez cree en la transición y en la Constitución española? Nosotros sí. Sus socios no. Ese es su problema, no es el problema de los españoles. Bueno, no sé si hay alguna más.
Hola, buenos días, feliz Navidad. Quería preguntarle dos cuestiones. Usted ha descrito un año judicial que le espera en 2025 al Gobierno muy intenso. No sé en qué medida cree que cabe en esa agenda que viene marcada por todos los casos de corrupción del Ejecutivo, las propuestas sociales que usted ha ido presentando a lo largo de 2024. Y, en segundo lugar, ha dicho la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que no descarta la posibilidad de llamar a la comisión de investigación en la Asamblea a Pedro Sánchez. No sé si el próximo año va a ser el año en el que le veamos comparecer en la Comisión Coldo del Senado. Gracias. Muchas gracias y feliz Navidad también a usted. Es verdad que hemos presentado la ley de conciliación y el Gobierno la ha bloqueado. El Gobierno está en contra de que las escuelas infantiles sean gratuitas en nuestro país. Está en contra de ampliar los permisos a las familias monoparentales. El Gobierno está en contra de ampliar el estado del bienestar en lo que se refiere a un problema estructural en nuestro país, que es la bajísima natalidad que tiene España. Está claro, pues, cuál es la posición del Gobierno. Pero es que, además, el Partido Popular, en las comunidades donde gobernamos, en algunas, lleva varios años con la gratuidad de las escuelas infantiles, en otras las ha incorporado hace menos tiempo, en otras las ha incorporado este curso y otras las irán incorporando en los próximos cursos. El Gobierno, por tanto, está en contra de la ley de conciliación más ambiciosa que se ha presentado nunca en el Congreso de los Diputados. El Gobierno y sus socios, a los que se autodenominan progresistas. Sobre la otra cuestión, había otra segunda. Ya. Cuando un partido es capaz de aprobar 14 leyes con su mayoría absoluta en el Senado y todas y cada una son bloqueadas en el Congreso de los Diputados, cuando un partido presenta leyes en el Congreso y también son bloqueadas en la mesa del Congreso, es evidente que tiene una alternativa y esa alternativa está boicoteándose permanentemente por parte del Gobierno. El Gobierno ha venido a desactivar la capacidad legislativa del Senado, porque ni siquiera transmiten las leyes que el Senado aprueba. También es una anomalía democrática que por primera vez hemos vivido en nuestro país después de 46 años de democracia. Por tanto, claro que vamos a seguir presentando. Nuestro objetivo es hacer oposición y proposición. Hacer oposición porque es el lugar donde activamos la utilidad de la política como partido de la oposición y proposición porque somos la única alternativa al Gobierno de España. Por tanto, el objetivo es hacer propuestas en materia de vivienda, por supuesto. Llevamos 400 días. Llevamos 400 días levantando un muro y el objetivo de estos 400 días básicamente fue meter más hormigón a ese muro. Nuestro objetivo es finalizar con los muros, tender puentes y hacer propuestas. Y esto es lo que vamos a seguir haciendo en el año 2025, que he procurado trasladarles ese compromiso político. Por supuesto que vamos a seguir haciendo propuestas como las que hemos hecho en el año 2024 o en el año 2023 y veremos si al menos se nos deja debatir en el Congreso. Y hay una cuestión adicional no menor. Y es que también dentro de la anomalía política que vive España, hemos aprobado cosas en el Congreso de los Diputados, el Gobierno ha perdido votaciones y el Gobierno no ha aceptado el resultado de las votaciones y no ha implementado los acuerdos que el Congreso de los Diputados ha aprobado con mayoría. Estamos en otro tic antidemocrático preocupante y es que sacamos votaciones adelante, el Gobierno pierde votaciones y posteriormente el Gobierno no asume el resultado de las votaciones en el Congreso. A pesar de eso, vamos a seguir haciendo propuestas y nuestro planteamiento es hacer oposición y proposición porque creo que España lo necesita. Sí.
Yo quería preguntarle, aquí, presidente, yo quería preguntarle precisamente por esa alusión que hizo el rey durante su discurso navideño al consenso, porque en este año 2024 ha sido la primera vez que usted no se ha reunido en ninguna ocasión con Pedro Sánchez. Durante la catástrofe de la Dana denunció que desde el Gobierno no se pusiera nadie en contacto con el Partido Popular. Quería preguntarle la expectativa que tiene con respecto a 2025 de mantener algún tipo de encuentro con el presidente del Gobierno. Y, en segundo lugar, ha mencionado anteriormente el bloqueo por parte de Vox a los ejecutivos del Partido Popular en algunas autonomías donde no cuentan con mayoría absoluta. En caso de que persista ese bloqueo durante el 2025, recientemente hemos visto cómo en Castilla y León se han tenido que prorrogar los presupuestos de este año, ¿usted cree o usted avala que se celebren elecciones en esas autonomías? Muchas gracias. Usted ha hecho referencia a el hecho cierto de que no ha habido una reunión entre el jefe de gobierno y el jefe de la oposición. Eso es así. No hay matices ni hay razones o justificaciones para ello. A mí siempre que me ha llamado el presidente del gobierno he ido. Me ha llamado por la noche y me ha citado al día siguiente a las 9 de la mañana y yo he estado en el Palacio de la Moncloa y por consiguiente tengo muy claro cuáles son mis obligaciones. Lo que sí le aseguro es que, en mi opinión, el señor Sánchez no tiene un problema con Alberto Núñez Feijóo, tiene un problema con la democracia. Pedro Sánchez es el presidente que ha tardado 3 años en reunir a los presidentes autonómicos y lo ha hecho porque ha sido denunciado ante los tribunales por no haberles convocado. Pedro Sánchez es un presidente del que el Consejo General del Poder Judicial se tiene que proteger y lo ha hecho muy recientemente la presidenta del Consejo con un comunicado. Pedro Sánchez es un presidente que tiene un fiscal general del Estado que trabaja exclusivamente para hacer oposición a los rivales políticos del señor Sánchez. Y Pedro Sánchez tiene un problema con los algoritmos de los medios de comunicación. Y es que ha inventado un algoritmo para que una parte de los medios que estén aquí no puedan recibir publicidad institucional y otra parte de los que estén aquí se la lleven toda. Por tanto, el problema que tiene el señor Sánchez es con la democracia, no es con Feijóo, se lo aseguro. Y esto, vuelvo a reiterar, no es una crítica, es una crónica de lo que ha venido ocurriendo en nuestro país en el año 2024. Y en relación con Vox, al que usted se refiere, yo creo que esas preguntas se las tiene que hacer usted a Vox. Nosotros hemos tenido gobiernos con Vox y Vox ha decidido romper esos gobiernos y salir de los mismos y nosotros seguimos gobernando. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo es que haya un cambio político en España. Y vamos a seguir manteniendo el objetivo fundamental de ofrecerle a los españoles una alternativa. Imagínense que llegamos a la conclusión que esto es un partido único y que aquí no hay alternativa. No, hay alternativa. Y prueba de ella es que los españoles, cuando tienen ocasión de votar, pues votan en contra del gobierno de Sánchez. Fíjese, el señor Sánchez es el dirigente del Partido Socialista, probablemente viendo sus 5 elecciones o 6 elecciones generales con los peores resultados en la historia del Partido Socialista. Necesita, por tanto, aliarse con todo y contra todos los demás para intentar mantenerse en el gobierno. Es una forma distinta de enfocar la política que yo no comparto. Pero, ya le digo, la estabilidad y la responsabilidad son señas de mi partido y la estabilidad y la responsabilidad la vamos a llevar hasta el final de las consecuencias. No le puedo avanzar más porque no hay ninguna otra cuestión que le pueda confirmar o avanzar. Muy bien, pues como decíamos inicialmente, feliz año, feliz futuro y feliz Navidad.